Tenemos que conversar de Medellín, Néstor. No, pero ¿cómo no? Es que ¿Y por qué crees que estamos aquí? Hoy es un día especial. Demasiado especial, demasiado. Sí. El más importante en 400 años. Hace 400 años, aquí mismo. Aquí mismo, 2 de marzo de 1616, vea, por allá, vea. ¿Dónde? Muestre. Por allá, pero eso fue antes, pues. Esa parte de allá fue cuando entraron aquí el 24 de agosto de 1541. O sea que nuestro programa va a ser sobre los 400 años de Medellín. De la primera fundación que hubo en Medellín, que fue San Lorenzo del Poblado. Por allá arriba. ¿Usted ha caminado todo eso? Cuando estaba joven, sí. Yo iba por allá, sí. Sí. Pero hace... No está Darío aquí. Ya va a empezar, con Darío. Ya va a empezar. Con Comienza Darío. Enhorabuena en el día de hoy, dedicado a nuestra hermosa ciudad de Medellín. Usted dijo que por allá. Sí, por allá. Pero explique a los televidentes dónde estamos. Primero, les contamos que estamos en el estudio alterno del canal. De Enhorabuena, en el estudio alterno, en sí, el este sede es el alterno de estudio Enhorabuena. número 9. Sí. Estamos en la terraza del canal y hemos querido venirnos para acá, porque qué mejor que con nuestras cámaras poder mostrarles esta ciudad. Y con don Guillermo, un amigo de la casa, vamos a hacer un recorrido de cómo se ha hecho la población, cómo se ha poblado Medellín durante estos 400 años. Y claro, pues vamos a tratar de condensarlos en estos 50 minutos. Don Guillermo, bienvenido. Don César, don Néstor. Hola, sí. Memo. Bueno, te decimos Claudia. Guillermo y Néstor. No, yo soy Memo. Memo Díez. Don Memo, don Guillermo. ¿Cómo les ha ido? ¿Usted cómo ha estado, Guillermo? Muy bien, hombre, muy contento porque esta es otra fecha de esas que yo digo que no creí que la fuera a vivir. Sí. Me ha tocado una fecha muy especial, los Sí. 300 años de la... Pero vea, como estamos, tenemos un problemita con Un problemita con su micrófono. Pero ya yo le traduzco, no, espérate, yo te traduzco cuadro. Ajá. Está diciendo Memo que era una fecha que él no creía que iba a poder vivir. Sí. Darío pensaba lo mismo y velo, ahí está. Yo también pensaba lo mismo. Ustedes, A mí por- me tocaron también los 450, los y los 350. 350 de Medellín. A usted no le tocaron los 300. 76. Los 300 de Medellín. No, luego la del 75. Por eso, los 350 de Medellín en el 66. Sí. Sí. Los 300 Los tres. años de la villa. Espere que le estamos cuadrando su micrófono a usted. No. Diga usted, 350. No, 350 en el 66, pero en el 1975 fueron los 350 de la fundación oficial, lo que se conoce como Fundación Oficial de Medellín. Más bien que fundación es la erección en villa de este pueblo en 1675. Sí. La erección en villa, pero no, ya en el 75, para empezar, en el poblado empezó el 2 de marzo de 1616 Sí. y en 1646 se fueron para aquel cerrito de allá, ahorita lo vamos a mostrar, que era la Somadera, atrás de eso, que era el de Niquitao, donde estaba el cementerio de San Lorenzo. Sí. En 1646. En 1649 llegaron a donde hoy es el Atrio de la Candelaria. Pero ahora sí, Mono, ahora sí que ya te pusieron el micrófono bien. Entonces, digo yo que nos han tocado unas fechas muy especiales, los 200 años de la independencia de Antioquia, ¿ya? Los 300 años de haber sido erigida en Villa, que eso fue en el 75, ahora los 200 años, los 400 años de Medellín. Y hay una serie de fechas que a veces conducen a errores, y son 3 momentos muy distintos. Ese 24 de mayo de 1641, No, 24 de agosto. 24 de agosto del 41, se aparece aquí el señor Tejelo, que era un adelantado de Jorge Robledo. Adelantado en ese entonces era un pobre bobo al que el jefe le decía, vaya usted adelante a ver qué hay. Una avanzada. Sí, vaya usted adelante. Y si el hombre devolvía era que el otro podía venir. Sí. Entonces llega Tejelo aquí. Ahí es donde hemos leído en algunas partes que algunos de los indígenas se ahorcaron en sus propias mantas, que encontraron unos perros que no ladraban. Pero digamos lo que esa gente, Robledo y Tejelo y la otra gente que venía, ellos no venían con la intención de hacer aquí nada. Lo que hicieron fue, descubrieron el valle, fueron los primeros españoles que llegaron aquí,
pero ellos siguieron buscando el Magdalena, Por esa cuchilla. porque ese era el fin de ellos. Ahora, ellos llegan y descubren que hacia el norte, en Niquía, hay un cacique muy poderoso que es el famoso cacique Niquía. Sí. Y tiene, donde queda actualmente ASEP, la fábrica de ASEP, ahí quedaba la residencia del cacique Niquía. Sí. Aquí lo que encuentran son indios. Sí, solo indios, no hay sino O sea, aquí indios. Nutaves, Tamíes. Los indios. Nutaves, Tamíes, ¿y quién es más? Aburraes, Aburraes, Nutaves, había Tamíes. unas. ¿Y en el Parque Poblado qué indios había? No, ahí no había indios. ahí no había nada, ahí no había nada. O sea, ese día que vinieron, cuando llegaron aquí los españoles, o sea, sí había indios. Donde queda hoy en día Barrio Antioquia, Sí. ahí había una concentración de indígenas. Estaban los vitagüíes, en la Estrella había cunas y hacia el norte estaban los niquías. Muy bien. Se quedan unos días con los indios. ¿Nutaves o Tamíes? No, con los del norte, con ¿Los niquíos? Los niquíos. Ellos se quedan unos días ahí. Cuando se van a ir, van a continuar su camino, unos 20 de los españoles le dicen a Robledo, nosotros vamos a quedar aquí. Entonces deciden en San Juan de la Tasajera Hoy Copacabana. celebrar la primera misa que se celebró en el Valle de la Burrá. En Copacabana. En Copacabana, en San Juan de la Tasajera, que es una vereda de Copacabana hoy en día. Y se celebra la misa, hicieron una especie de rancho bohío que sirviera de capilla, y ellos se siguen y aquí se quedan unos 20 españoles. Obviamente, eran españoles con indias. Y desde ese 1541 ya nos tenemos que brincar hasta el año de 1615. Resulta que... Pero venga, monito, venga. Perdón por los televidentes que yo lo trato así, pero es que como somos tan amigos, se me olvida que tenemos la cámara. Pero ojo que en ese interregno, de 1541 a 1615, don Gaspar de Rodas va y hace un negocio con el Ayuntamiento de Santa Fe de Antioquia. Sí. Y le compra una finquita, 300 leguas, de Barbosa a Itagüí. Ah, Y la compra porque él sabe que aquí no hay oro. o sea, Pero esto el era oro una finca de allá hasta acá. de Barbosa hasta el Ancón de la Valeria, que hoy es Caldas. Sí. Y Hasta entonces, De Ancón sí, a Ancón. de Ancón a Ancón. Lo que pasa es que como aquí no había oro, Robledo, por ejemplo, jamás vino a Medellín. Él siguió por la cuchilla. Sí, pero él cayó a Copacabana. Pero por eso, aquí al Valle, es a que Medellín ellos no aquí entró. no. Y se Es devolvió que no para había, México. pues no Pero había póngale el cuidado. interés. ¿Dónde está? Pero póngale cuidado. Y en 1574 le adjudican esa finquita. Pero era para poder sembrar comida y tener ganado aquí para llevarles comida a los que estaban en el occidente, que eran los mineros que no tenían nada para comer. Ahora sí, seguimos. ¿No? Y entonces la gente que se había quedado aquí, pues se formaron familias. Y en el año de 1609, la reina de España, regente en ese momento, Ana. porque el rey era menor de edad, nombra a Francisco Herrera Campuzano oidor del nuevo reino de Granada y de México, y lo manda para Bogotá. Este señor, no todos los que vinieron aquí eran bandidos, y este señor era un hombre estudioso, muy humano, y cuando se puso a estudiar lo que pasaba en Antioquia, se sorprendió de las noticias que tenía de que aquí trataban muy mal a los indígenas. Sí. Entonces decide trasladarse a Santa Fe de Antioquia en el año de 1615, y una de las estructuras administrativas que tenía la corona española eran los famosos resguardos indígenas. Entonces, él en 1615, ayudado por el hijo de Alonso de Ojeda, que había sido uno de los conquistadores, ya el hijo, también Alonso de Ojeda, trabajaba con él y lo manda a que comience a escoger. Él le dijo, yo quiero montar en estos y en estos sitios unos resguardos. Y arranca en febrero desde Santa Fe de Antioquia, y el 22 de febrero monta dos el mismo día, San Jerónimo y Sopetrán, San Jerónimo del Monte. Por eso acabamos de estar en los 400 en años. los 400 de años ellos. de Sopetrán, Claro. ¿cierto? Y transmitimos la Eucaristía desde Muy allá. bien. Y sigue y llega aquí
y el 2 de marzo de 1616 ya eso estaba programado, ya los indios se habían reunido, ya habían construido una pequeña choza que iba a funcionar como capilla, capilla de San Lorenzo. Entonces se inicia el resguardo en el poblado de San Lorenzo. Ese resguardo tenía unos límites, desde el Cerro Nutibara hasta Minas. Vamos a invitar a nuestros televidentes para que también se comuniquen y se sumen a nuestro programa en el día de hoy en el 448-4142 o en el 018-051-82-82. Son unos eruditos en la materia, saben mucho de cómo Medellín se fue poblando, la historia que muchas veces no nos cuentan o nos cuentan mal echada en los colegios. Pues aquí desde un punto de vista coloquial vamos a ir llevándoles a ustedes toda esta información. Incluso hay dudas, por ejemplo, si tenemos alguna duda frente a los lugares que estamos observando, de qué se pobló primero. Yo me acuerdo, por ejemplo, que hace unos 10 años uno se subía a esta terraza y aquí todos estos edificios que estamos viendo desde Bancolombia hasta Ciudad del Río, eso era la siderúrgica, ¿cierto? Sí, claro. Pero habrá generaciones que no tienen siderúrgica de Medellín, donde hoy está el MAN. Claro, ya no tienen ese referente. Y recuerde usted que hasta hace 30 años la avenida de los Industriales no llega sino hasta la siderúrgica. Hasta la siderúrgica. Cuando se decidió construir el Éxito fue que se decidió... Las Vegas. Sí, Ajá. la avenida de los Industriales se llama Que también. entre otras cosas esa franja era de nadie más ni nadie menos que de Pepe Sierra. Pero venga, el concepto de resguardo, retomo el concepto de resguardo. Sí. El concepto de resguardo era para proteger a los indios de la voracidad de los españoles y para que los españoles no siguieran cometiendo desmanes con ellos. Entonces lo montaron aquí y los españoles se vinieron detrás de la mano de obra barata y querían quitarles todas las tierras. Pero cuando vieron que por ley no les podían quitar todas las tierras 30 años después, ellos mismos se tuvieron que ir a aquel cerrito de allí, la Asomadera, un poquitico más allá, ¿cierto, mono? Sí, esos resguardos tenían básicamente tres orígenes, Sí. tres motivaciones. La una era humanitaria, era Cuidar a los indígenas. proteger a los indígenas. Y que ellos pudieran cultivar su tierra, La claro. segunda era económica, porque de todas maneras esos indígenas tenían que rendir unos tributos. ¿Se acuerda de la mita y de la encomienda? Eso se lo enseñaron a usted. Sí, sí, sí. Bueno, eso eran unos tributos. Y la tercera era una función muy curiosa, era estrategia militar, Ah, porque de esa manera la corona española se aseguraba La fidelidad. que esos indígenas no se iban a ir a luchar contra los españoles en otros lados. así está Nélida, bienvenida. Hola. Doña Nélida. Hola, ahí la escuchamos. Doña Nélida, ¿cómo está? Muy buenas tardes, tengan ustedes. Qué Me alegra mucho que estén tratando este tema. Yo quería preguntar algo porque inclusive aquí a mi mamá en la casa le llamó mucho la atención. ¿Cómo es posible que estemos cumpliendo 400 años sabiendo que un hermano cuando tenía 7 ganó el concurso Medellín 300 años? Vea, es que es muy sencillo. De eso se trata la explicación que estamos dando de qué fueron esos 300 años en el 75 y porque ahora estamos hablando de 400 años. Son dos circunstancias distintas y si nos espera un momento va a entender por qué hay unas fechas y otras fechas. En este momento estamos hablando de la fundación de Medellín. Ya, el nacimiento de Medellín, por decirlo así. Usted está aludiendo es a la fecha, digámoslo, del bautizo. De erección en villa. Del bautizo. Ah, Cuando ¿ya? le dieron Que son la cédula dos real cosas para distintas. decir que es una villa. Ujú. Es en 1675. Es que Medellín tuvo 4 fundaciones, 4. 4 fundaciones que uno la registra históricamente. ¿A La de- Nélida le quedó claro? Que son dos momentos. Uno es el nacimiento y el otro es el bautizo, por decirlo así. Muchas gracias, voy a seguir oyéndolos en el programa. Muchas gracias, feliz tarde. Bien, Tómele, gracias. pues, cuidado. Sigue, Néstor. En 1616 es la verdadera fundación de Medellín. En La 1616. verdadera. Hace 400. Sí. 30 años después, en 1646, esos españoles voraces
se tuvieron que ir de aquí porque no les podían quitar la tierra de aquí donde estamos, esto era de los indios, todo esto era de los indios. Entonces se fueron para donde está el cementerio de San Lorenzo. Allá fundaron otro poblado, también San Lorenzo, por eso se llama San Lorenzo. Sí. Ya para entonces Francisco Herrera Campuzano, que había traído un cuadro bellísimo que está en la iglesia de San José, el San Lorenzo de 1617, cogió ese cuadro y se lo llevaron para allá. Pero resulta que allá no tenían agua y la tenían que traer de la quebrada La Palencia, que es la que pasa por debajo del Club Medellín, por allá por Colombia, cerquita de Confama, Sí. el edificio de Confama. Entonces, como tenían que acarrear agua permanente para acá, eran viajes y viajes, y entonces todos los indios empleaban era en eso, decidieron irse en 1649 para donde hoy está el Parque de Berrío. Ahí empezaron a construir la iglesia de la Candelaria, pero apenas en Pero 1671... déjeme entrar a esas fechas o esos lugares en la cabeza. Uno, el Parque del Poblado. Sí. Otro, San Lorenzo, donde San está el Lorenzo. cementerio. Luego en el 49, en el el parque. junto a la orilla de la quebrada de Santa Elena. Plazuela de San Ignacio, Listo. por Sí, esos lados. sí, Ahí por está la esos lados. tercera. En 1671 Francisco Montoya Salazar independizó a Medellín administrativamente de Santa Fe de Eso Antioquia. es una alcaldada. Sí, una alcaldada. Eso Y es en una alcaldada. 1675, que es la que consideramos Fundación Oficial de Medellín, fue cuando le entregaron la cédula real para decirle, ustedes son una villa. Muy bien. 4 momentos. Es que son unos momentos. Entonces, hoy, hace 400 años, ¿qué pasó? Empezó Medellín. Obviamente, ¿cómo iba a empezar? Como un caserío incipiente Incipientemente, con sí. la gente que había, ¿ya? Y empieza esa evolución, tiene que empezar a crecer. Por ejemplo, infortunadamente, el resguardo solo duró 40 años, porque ya a los 40 años definitivamente fue insostenible, ya no había indígenas, se habían ido muchos, los otros se habían muerto. Y digamos que incluso hubo un tiempo en el que después de que se termina el resguardo, a la gente del otro lado se le olvidó que el poblado existía y no se presentó esa voracidad por venir a invadir el poblado, Eso quedó abandonado. sino que siguieron con el crecimiento de Medellín. Ya Medellín había empezado. Después aparece una señora que se llama Ana de Castrillón, Doña que Ana de es Castrillón. una señora con... Yo a todo el mundo le aconsejo que si tienen la oportunidad de leer sobre doña Ana de Castrillón, lean para que conozcan un personaje Qué bueno. increíble. Vamos a dejarlo ahí en doña Ana de Castrillón. Me dice que hay Esposa un televidente Se que casó está 3 ahí. veces, ¿no? Sí. Y ya nos van, la curiosidad, nunca había escuchado ese nombre, doña Ana de Castrillón. ¿Está en línea quién, John Jairo? A Juan Camilo. Hola, Juan. Hola, ¿Cómo estás, Juan? bien, ¿De dónde nos llamas, Juan Camilo? del Planeta Rica, Córdoba. Ah, desde Planeta Rica, Córdoba. Qué bueno saludarte, Juan. ¿Conoces a Medellín o no? Sí, nací allí. Ah, tú eres de Medellín. ¿Y cuánto hace que te fuiste para Planeta? Desde hace 9 años. Ah, qué bueno. Cuéntanos, pues, ¿qué quieres decirnos? Les quiero decir que Medellín fue fundada en 1616, como lo dijeron. Sí. Pero en la Wikipedia sale en 1676. Sí, Y es lo que estamos explicando. Claro, es lo que se está explicando. Qué bueno. Desde Planeta. ¿Y con quién estás allá en Planeta Rica? Bien. Mi mamá y mi hermana y mi papá. Ah, un saludo a todos ellos. ¿Cómo se que- llaman ellos? Qué bueno que nos ven, hombre, Mi desde mamá Planeta. se llama Juliana, mi hermana se llama Margarita y mi papá se llama Don María Espinosa. Qué bueno. Y Ah, en bueno. familia, aprendiendo de la historia de Colombia, de la historia de Medellín. Ahí estamos viendo el avión que salió a las 3:45. A ver, ¿por dónde ¿cierto? salió? Ya se fue. Ah, debe ir para los lados de apartado entonces. Muy bien. Doña, gracias por llamarnos. Desde Planeta Rica, doña Ana de Castrillón. A ver. Doña Ana de Castrillón es tal vez con María Centeno, las dos María mujeres... del Pardo. María del Pardo. María Zafra y Centeno. Que tal vez han sido las dos mujeres más ricas que ha tenido Antioquia. Sí. Ahora, obviamente de unas posiciones sociales muy distintas. Y doña Ana de Castrillón, una señora de alta alcurnia, por llamarlo así en esa época,
era dueña de la mitad del Valle de la Burrá. ¿Ya mestiza? ¿O Sí, era- sí, ya Sí, ya era mestiza. ya era sí. mestiza. Lo que pasa es que la descendencia de don Gaspar de Rodas, el Sí. hijo, era un bandido, era un tramposo, se robó una custodia de una iglesia, se ferió la herencia que le dejó, eran dos hijos, él Sí. y otra Ana. Y Ana era la dueña de Itagüí, y por eso la quebrada de Itagüí se llama Doña Ana. La quebrada Doña Ana. Sí. Entonces él perdió todo eso y Doña Ana del Castrillón compró todo eso. Bien, doña Ana de Castrillón, una mestiza Y muy doña- rica. Y doña Ana de Castrillón fue casada 3 veces. Ujú. 2 de esas veces fue casada con 2 gobernadores de Antioquia. Francisco Montoya y Salazar. Ajá, ese Fue fue uno. uno de ellos. Sí. Y ella, Don Guillermo, ¿en qué De- época? 1671. Sí. ya vamos es a llegar a 1675. Listo. Entonces resulta que esta señora sabía que si este poblado que había aquí, este sitio, no era erigido como villa, pues obviamente esas inversiones que ella tenía nadie les iba a parar bolas. Como era una señora tan rica, comenzó a averiguar chismes en España y descubrió que la reina, que estaba viuda, Mariana de Austria. tenía un amigo que se llamaba Pedro Portocarrero y Luna. Conde de Medellín de Extremadura. ¿Ya? Entonces ella comenzó a mover intrigas y a mover intrigas para que a Medellín se le reconociera el título de villa. Trasladémonos a hoy, Perdón, lo que como si significaría- fuera corregimiento y municipio. Ujú. Ella necesitaba que Medellín fuera municipio. Sí, para que sus tierras No, se porque era que valorizaran. Medellín dependía en un todo y por todo de Santa Fe y Antioquia. Era que aquí Entonces no los de había- Antioquia no querían que Medellín se independizara porque aquí era donde estaba la plata. Claro. Listo, vamos entendiendo muy bien. Medellín no tenía cabildo, o sea, no había consejo municipal, ni había alguacil mayor, o sea, el alcalde, ¿ya? Porque dependíamos enteramente de Santa Fe. Ni había alférez real. nosotros éramos un corregimiento de Santa Fe de Antioquia. Hemos dicho, nosotros éramos el Santa Elena de hoy. Es correcto. Entonces esta señora comenzó a mover y su marido, que era gobernador de Antioquia, le dice, pues saquemos la cédula real nosotros. Y expiden una cédula real en 1674 donde dicen 71. 71, donde dice Medellín es villa. Pero resulta que es que eso no lo podía hacer él. Solo por cédula real, o sea, un papel firmado por la reina en este caso. Sí. Entonces metieron esa alcaldada. Obviamente ese reconocimiento como villa no tuvo ninguna vigencia, pero digamos fue una gran alcaldada. Y después- Antecedente, pero venga. En el 75 No, sí. pero venga, es que la del 71 es muy simpático. Él consigue eso. En España reinaba Mariana de Austria en condición de regente Sí. en nombre de su hijo Carlos II el hechizado, que era cretino, era subnormal, entonces ella era la que gobernaba. Y Pedro Portocarrero, que era su amante, era el presidente del Consejo de Indias. Entonces a ella fue la que llegó doña Ana de Castrillón para conseguir esa cédula real para que la trajeran aquí y en homenaje a ese señor que nos ayudó, que era descendiente de un cónsul romano llamado Pío Metello, así, Metellium, fundó a Medellín en Extremadura, entonces en homenaje a él le pusieron a esto Medellín, en homenaje a ese Pedro Portocarrero y Luna. Qué bueno, vamos a hacer una pausa, Guillermo. Es que esto está muy interesante. Bueno, entonces- Pero déjeme en punta. Entonces, Para la pausa. entonces, ¿qué sucede? Esta señora enviuda, Mm. ya ella enviuda, y sigue haciendo sus trámites allá. Y en el año de 1674, la reina le reconoce la calidad de Villa Medellín. Ya siendo ella viuda. Sí, pero entonces nos demoramos un año para que eso llegara, no existía el internet. Y por eso en el Es 75 correcto, ya vamos a contar tenemos qué es lo esa, que pasa en el esa 75. fecha. Una pausa, ¿le parece? Sí, otro tintico. Ahí tengo todavía. Ahí tiene. Una pausa y regresamos. Esto es Enhorabuena. Bien interesante nuestro programa en el día de hoy, haciéndole un homenaje a nuestra ciudad de Medellín,
hemos desplazado todo nuestro equipo al estudio número 9 del canal Televid. Si les gusta nos cuentan, porque nos podemos seguir viniendo para acá. Acá, por ejemplo, jugar golosa sería muy bueno. Sí, ahí Sí, ¿a usted le gustaría jugar golosa aquí en la terraza? Estamos en la terraza sí, de la casa. Darío y yo ya no podemos, pero ustedes. Sí. Aquí es donde colgamos la ropa por la noche, ¿cierto? Aquí Eso es. listo. Y mire, por ejemplo, tenemos aquí que nos cuide un perro muy grande. Ajá. Mire la coca del perro, vea. Esa es la que Claro, come aquí el está perro. donde ¿Cómo están era las el perro que antenas. era el plato? ¿Dónde están las antenas del canal? Está Orlando en línea para que sigamos contando la historia. Llegamos hasta 1675, sí. Sí, señor. 1675. Orlando, hola. Ahí va el avión de las 4. Hola, Orlando. ¡Orlando! Don Orlando, hombre. Por ahí lo escuchábamos. ¡Orlando! Bueno, en el 448-41-42, en el 018.000, Bueno, no está. 51-82-82. Y ahí llegó, pero venga, es que me hicieron una pregunta aquí de producción por acá, por el interno, por este aparatico del apuntador, que esos indios que estaban ahí en 1616, ¿qué se hicieron? Se fueron, se aburrieron, se fueron, no era productivo, no había incentivos, muchos pues murieron, otros arrancaron y se fueron para la Estrella Se fue desperdigaron por la Estrella y San Entonces, Antonio como que Prado. si Medellín quedó abandonado, como que no fue tan, Sí. no era tan importante. Esa de 1616. Sí, la importante se volvió Santa Fe de Antioquia. No, o sea, lo que se fueron los indios, Sí. pero resulta que es que ya Medellín había empezado a crecer, era hacia el norte. Para Pero acá. vea, de aquel morrito, vea, Ya. de aquel morrito donde están los arbolitos, que es la asomadera, de ahí Sí, para allá. sí. Donde se ve el, Ese bosquecito que se ve ahí. el edificio Coltejer, ¿cierto? Sí, Ahí donde ahí se ve apareciendo el edificio. Eso lo edificio llamaban la Coltejer. asomadera, porque los que venían por el camino del sur Sí. llegaban ahí a ese filito y pues de ahí podían ver a Medellín. Entonces decían que era la asomadera, Ah, ahí lo estamos. O Cerro de las Tres Cruces. o Cerro de las Tres Cruces, o el Cerro del Ahorcado. Ahí lo estamos Y viendo. entonces se fueron los indios, se desperdigaron, el poblado quedó solo, pero Medellín siguió creciendo, fue hacia el norte. Entonces, esta señora Ana de Castrillón logra su cometido, la corona le concede el título de villa a Medellín, como digo, eso fue en 1674, pero mientras llegaba eso aquí, nos demoramos un año, y decidió el oidor, el oidor del 2 de noviembre del 75, A Miguel de Aguinaga. Miguel de Pero- Aguinaga y Mendigotía, él decidió que fuera el 2 de noviembre Ujú. que se celebraba un año de la expedición de esa cédula. Pero por otra razón. Sí. Resulta que ese señor llegó aquí en paracaídas. Él no sabía qué era esto. A él, cuando murió Montoya y Salazar, nombraron un gobernador, pero no alcanzó a llegar por la misma razón. Él vino a llegar en octubre 15 de 1675. Llegó a Medellín y no sabía qué era esto. Y a él le tocó en suerte esa erección oficial en Villa de Nuestra Señora de la Candelaria. Él no conocía a Medellín, él no sabía de qué se trataba. Muy bien. Ese es el prohombre más raro que nosotros tenemos aquí, dice que Miguel de Aguinaga. Resulta que ayer estuvo 15 días aquí, en paracaídas. Bien, sí. como tenemos el reto de contar en 50 minutos toda esta población, o sea, cómo fue, Tenemos a Orlando. y ya vamos a saludar a Orlando, enseguida nos ayudan como a entender qué fue lo primero que se pobló y No y mire, no mire para el frente. no miro para allá. No, para el otro No, lado del no, río no, no, no. pues no había nada. Para el lado del río, de allá comienza a mirar alrededor de 1940. Enseguida nos dice, entonces, 1940, para- o sea, pararon 1600, 1700, No, 1800. pero ojo, de Ah. pronto Belén sí, pero como Ah, no, islas, sí, Belén no. y la América. No, y de Be- pronto la América, y de pronto Sí, la enseguida culata miramos. allá en Robledo. está Orlando, bienvenido. Ahora ¿Cómo sí. están? Enhorabuena. Enhorabuena, don Orlando. Néstor Armando Juan Manuel Juan Manuel. y el señor que está ahí con ustedes, que es una historia. Juan Este no es Juan Manuel, No, o sea, no, Juan no, Manuel no. es tan gordo, Juan No, Manuel. no, pero es que él dice Néstor Juan Néstor Manuel y el Juan otro Manuel, señor no, que hay hombre. ahí. No, es que se me olvida el nombre de... Vea, él es César, Sí, César, se me olvidó el nombre suyo. Mucho gusto. y este es Memo Díez. Eso, don Memo Díez, y el otro es Néstor Armado. Mucho gusto. Néstor Armado, eso. Me acaban de armar, para que José Venga, Darío. venga, vea, A ver, los felicito, que ustedes me tienen hasta cardíaco. Diario viéndolos, y ¿cuándo es que va? Dígale a don Néstor, que es una eminencia, y a los señores, que cuando van a ustedes a poner musiquita, y, pues para que nos alegren en la tarde, bien bueno también.
Ah, es que Usted nosotros... lleva músicos ahí, pues, y ponen Claro. disquitos, pero quiero es que pongan música vieja en vitrola y en cosas antiguas. Deje y verá, deje y verá. Oiga, Claro. les digo, les Señor. digo, Medellín, para mí, Sí. Medellín era un tesoro. ¿Sabe a dónde nací yo? ¿Dónde Ah. nació usted? Adivinen, don Néstor. No, ¿dónde? No, adivine. En el poblado. En el Cerro Nutibara, donde nació el niño Jesús, en Belén. Ah, el Cerro Nutivar. ¿Usted sabe de Máquinas Corona? De Sí, Máquinas claro, Corona. que eran ahí. Ahí, hay un callejoncito. Sí, Por ahí me hicieron a mí. vea usted. Y te Pero lo digo entonces, sinceramente. pero a vos te tocó cuando se llamaba el morro, perdón, el cerro de los Cadavides o el cerro de Marcela de la Parra. Vea, yo le digo una cosa, el Cerro Nutibara, yo no sé cómo se llamaba, yo sé cuando yo nací fue que me di cuenta, pero le voy a decir una cosa, eso, no sé, el gobierno, ¿por qué es tan sinvergüenza? ¿Por qué vendieron lotes? Usted sabe, un gran amigo de ustedes y de todos vive ahí a lo rico. ¿Usted sabe quién vive ahí, no sí o no? ¿Qué? ¿Estamos hablando de quién? ¿De los... Cerro El Nutibara? Cerro Nutibara. Sí, sí, pero que ¿quién de los amigos ricos? Sí, de los ricos viven ahí y mucha gente ahí por el lado del Cerro Nutibara, por la 30 me parece, o por la otra. Sí. Ah, Crisanto, estás hablando de No, Crisanto. señor, no estoy hablando de eso porque allí cuando me tocó a mí ahí no había ningún pueblito de esos que están, que donde está Crisanto y todo eso, no, sino por detrás. Por de- Ah, Tenche. Es que eso se llama Tenche, ahí donde yo vivo, pero yo digo, detrás del Tenche, ¿quién vive ahí a los ricos que tienen allá arriba unos edificios, una casa lo más de bonita? Ah, no, sé. ahí sí no sé, yo ya hasta ese chisme sí no me lo sé. Es que Pues, a me Orlando le imagino queremos- que va a hablar. Orlando, mi Dios te pague y volví a llamar. Una cosa, Señor. hacer. Y los de Ah, Acevedo. los Acevedos, Ah, sí, los señor. Muy bien, don Orlando, gracias por llamarnos y vamos a seguir contando esta historia porque tenemos el reto de llegar al 2016. Y entonces, ese mismo día se proclama por bando, que así se llamaba cuando después de la misa mayor se salía y Domingo 2 de noviembre. y en el atrio se leía por bando la decisión que había tomado la reina. 1675. Sí. Entonces, esto lo erigen en villa porque ya existía algo. O sea, a vos un solar no te lo erigían en villa, a vos no te erigen en municipio un solar. Sí. Primero te queda un caserío, un poblado, ya para que fuéramos Luego villa. se llegó a llamar partido, que era una especie de corregimiento. Y entonces aquí ya había cárcel, ya había iglesia, ya había una plaza mayor, que así se le llamaba el parque, lo que es hoy en día el Es que Parque esas eran del las tres Río. condiciones, ¿no? Cárcel, iglesia y Sí, estanquillo. Claro. Con eso ya podían decir que era un caserío. ¿Y qué sucede? Que obviamente Santa Fe de Antioquia siempre se había opuesto a que Medellín fuera villa porque sabía que si Medellín era villa, lo que seguía era ser capital de la provincia de Antioquia. Porque era que Medellín, como decía el querido y recordado ratón Echeverry, don Gilberto Echeverry Correa, Mejía, perdón, él decía que Medellín estaba ubicada en la mejor esquina de América. Y entonces Medellín era el punto por donde tenían que venir los de Santa Fe de Antioquia para ir al nordeste, o para ir a Bogotá, O que se para ir al salía por oriente. Nare. O sea, tenían que pasar. Entonces cuando conocían a Medellín, los ricos de Santa Fe compraban casa aquí. Y ya volvían, era la finca Santa Fe y se quedaban viviendo aquí por el clima. Por otra condición, que el ¿Ya? clima es mucho más benigno aquí, más inclemente allá. Entonces era mucho más agradable estar aquí. Después, hacia 1811, cuando se inicia toda esta gesta libertadora, que aparece la figura de don Juan del Corral, el 26, Que era Mompoxino, ¿no? el era 26 de abril de 1813, él le da la categoría de ciudad a Medellín. Cuando hablamos de ciudad, eso no tenía ninguna distinción política, pero lo hacían más por separarse del concepto de municipio que se manejaba en España y traer un concepto más francés. O sea, así como en Alemania lo llaman burgos a las ciudades, Sí. que por eso la primera autoridad llama burgomaestre. Y los burgueses.
Y los Ahí viene. burgueses son los que viven allá. Lo que pasa es que el burgo era el castillo. Entonces, los comerciantes acampaban fuera de los castillos en la época feudal. Y entonces ellos les vendían de todo a los que estaban adentro. Entonces a esos que se enriquecían afuera los empezaron a llamar burgueses. Y de ahí viene todo ese cuento. Y le dan el título de ciudad a Medellín, como por subirle, y ya posteriormente, hacia 1800, Pero en esa misma fecha le dieron también a Marinilla. Fueron las sí, dos que las declararon dos que le ciudad. dieron el título de ciudad. Y ya posteriormente es declarada la capital del departamento de Antioquia. 1826, abril de 1826. Abril 26, me parece, de 1826, ya es capital. ¿Y por qué esa, no sé si esa influencia francesa, por qué Laureles se empieza a construir así como Circularmente. radialmente, Radialmente. como lo hacen, por ejemplo, en París? Porque el arquitecto que fue Nel, no Pedro Nel, Sino sino Nel Nel Rodríguez. Nel Rodríguez, había estudiado en Francia. Y él viene y obviamente conoce ese desarrollo urbanístico allá y lo trasplanta para acá. Pero él ese diseño lo hizo también con Le Corbusier. No, por eso, esa influencia francesa. Sí. Ahora, lo simpático es lo siguiente, que ese sistema no debería estar en lo plano, debería estar en las montañas. El sistema circular de ciudad Sí. funciona muy bien para las montañas. ¿Por qué? Por el ascenso. ¿Sí me entiendes? Es que sí. no es lo mismo Subir subir así. así por esas lomas que Que me subir- tocó niño subir en Manrique. Ya, no es lo mismo haber subido la Favorita, que era una loma así, haber subido O circularmente. sea, Medellín debió haber sido construido de esa manera De las radial. laderas. Es que es más, Medellín tiene unas características muy simpáticas. Mire, en casi todas las ciudades del mundo, los ricos viven al norte. Es que inclusive ese concepto Ya. de civilización Sí. se habla siempre los países del norte y los países del sur, Ajá, dándole sí. la connotación a los del norte de prósperos y ricos y a los del sur de pobres. Ajá. Sí, Y aquí, pero están y aquí hablando- al revés. sí. Los están hablando ricos de viven los- al sur de la ciudad. Sí. Sí. Y están hablando de norte, refiriéndose al norte del Ecuador, Ujú. que es donde aparecieron las civilizaciones anglosajonas, ítalas y todas esas cosas. Y hacia el sur se supone que es la gente pobre, o sea, estamos Los hablando de Australia, tercermundistas. los tercermundistas, Indochina, en este caso también América del Sur, perdón. Entonces, Medellín tiene unas connotaciones muy, muy singulares. Pero íbamos en el 1800 y pico. Sí, ¿cierto? ya somos capital. ¿Sí? Oye, 1800 pero un qué? momentico, ¿por qué Candelaria? Pero 1800 la qué, iglesia para de la tener la fecha. 1826. Vamos en el 26. En 1826 somos capital. ¿Por qué nos consagramos a la Virgen de la Candelaria? La Virgen de la Candelaria es la patrona de Tenerife en las Islas Canarias. Allá fue donde se apareció. Y resulta que muchos de los marineros que llegaron aquí eran procedentes de ese sitio. Y ellos traían su advocación a la Virgen de la Candelaria. Por lo general se le ponía el nombre de un santo por dos cosas a un sitio. Porque ese día era el día de ese santo. El día que lo fundaron. O porque traían, bien sea por herencia familiar o porque era el mismo santo de la ciudad de origen, se traía ese santo. Eso fue lo que pasó con la Virgen de la Candelaria, 2 de febrero, que es Muy la bien. celebración de ellos. Está con nosotros Miguel, bienvenido. Hola Miguel, ¿Qué más? ¿Cómo han estado? ¿de dónde nos llama Miguel? De Robledo. Robledo, adelante Miguel. Tengo una pregunta. Sí. Ustedes ya van en 1800, ¿cierto? 1826, sí. 1820, pero desde el 600 que fue descubierta hasta ya ser fundada Villa, ¿cuál era la base de comercio? O sea, ¿de qué vivíamos nosotros los países en ese entonces? Era muy fácil, el oro. Pero, o sea, me refiero, aquí no teníamos oro. No, O sea, en el O sea, nordeste. no, lo que pasa es que el oro estaban en el occidente y en el nordeste. Pero como en tierra minera que se respeta no produce sino oro. Ajá. No hay comida, no hay nada. Entonces Medellín se constituyó en una despensa. Ah, De aquí se cultivaba y se les vendía a ellos. Entonces empezó a florecer el comercio. Ellos traían el oro para comprar esa vitualla o el bastimento, para comprar ropa, para comprar todo, y ahí nos volvimos comerciantes. Pero era que ellos venían acá a comprar con ese oro aquí a Medellín y de aquí les vendíamos todo lo que Y ahí necesitaban. es Bueno, donde Miguel. aparece una actividad
comercial muy importante entre nosotros los paisas. Sí. La arriería. La arriería. O sea, porque les entregábamos a domicilio. si no había arriería, no había comercio. Miguel, muchas gracias. Bueno, feliz tarde, don Armando. A todos, buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una pausa y ya que llegamos a 1800, vamos a ver si nos acercamos a 1900. Nos va a acabar el programa. ¿Ah? Una pausa y regresamos. Enhorabuena. El Archivo Histórico de Medellín es un centro oficial. Guardamos los documentos relacionados con el establecimiento definitivo de la villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín a partir de 1675. Es la relación político-administrativa con los habitantes de ese territorio y lo que ellos consideraron relevante de dejar consignado es lo que tenemos hoy. Los documentos no son otra cosa que el registro que los diferentes funcionarios fueron dejando de los asuntos del día a día, de lo que va sucediendo en una villa, en un conglomerado urbano y social que se empieza a concentrar a partir de 1675 hasta la actualidad. Todo este proceso de conservación, de identificación, de protección de los documentos le mereció mejor al Archivo Histórico de Medellín el reconocimiento de la UNESCO entre finales del año 2014-2015 como memoria del mundo para América Latina y el Caribe. Es una ventana al pasado, es poder adentrarse en ese pasado y descubrir que el territorio que hoy habitamos no ha sido siempre el mismo. Y también permite hacerse preguntas sobre esos procesos, eso cómo fue, eso cómo pasó. Entonces el archivo viene realizando desde el año 2010 un proceso de intervención de los documentos que realizan profesionales de la conservación. Eso ha posibilitado también que los documentos puedan llevarse al mundo de la digitalización y que cualquier usuario, especialista o no, pueda consultar los documentos y acceder a ellos. Entonces, el Cabildo Colonial de Medellín entre 1675 y 1819 ha sido restaurado, está en este momento en un plan de conservación que cada vez esperamos sea más estricto por las condiciones físicas por ahora del Archivo Histórico de Medellín, y pues simplemente lo más importante es el acceso que los investigadores, repito, y cualquier persona puede tener a los documentos. Es que el ejercicio ha sido muy exigente, de tratar de condensar la historia en una hora, muy difícil, Néstor. Yo te propongo a vos y a Tatiana, nuestra realizadora, que hagamos un ciclo. Dentro de un mes nos encontramos aquí Sí, otra vez. hacer un ciclo y vamos hablando sobre la historia de Medellín. E invitamos a Guillermo. No, pues es que es desde el inventario ya, este es del inventario. Venga, Guillermo, ahí está el cerro, el Volador.
¿Por Era qué la el cerro, importancia? el cerro sagrado de los indígenas que habitaron el Valle de la Urrá. Sí. Afortunadamente, la Universidad de Antioquia le ha puesto mucho empeño al museo que se encuentra allí, y digamos que tiene unas connotaciones muy simpáticas. La gente que vive alrededor del cerro cuenta historias que se van volviendo mitos ciudadanos, de apariciones y de luces que se ven en la noche. Se han encontrado hallazgos arqueológicos muy interesantes. Y en el resto del Valle de la Urrá permanentemente se encuentran. Hace poco aquí en Guayabal iban a construir una obra, y hombre, afortunadamente el constructor fue lo suficientemente decente y honrado para declarar lo que encontró. Ya vinieron pues los expertos a extraer los ornamentos que había allí. Y el Nutibara. No, pero Néstor. venga. Del Cerro del Volador, digamos también, que era un lugar, una colina sagrada. Sí. Por lo tanto, era cementerio y por eso se han encontrado restos y todas estas cosas. Pero era también simbólicamente lugar de nacimiento. Las indias daban a luz allá, iban a parir allá, a Las alumbrar indias allá. daban a luz en el Cerro Volador. del Volador. Ah. Porque era el resumen de la vida y la muerte, era el punto de nacimiento y el punto de regreso a la Y tierra. daban a luz paradas, Y daban en cuclillas. Además, por en gravedad. por gravedad, Por que es lo gravedad más es más natural. fácil. Y el Nutibara. El Para Nutibara terminar. era un sitio para los indígenas, era muy simpático, era de recreo. Algunas actividades de las que hacían allí era encuentro entre las varias familias que había. Aquí vivían, aquí había Nutaves, había Burraes, había Vitagües, Tamíes. y no había problemas. Vivían esas tribus y las familias aquí. Y ahí era como el punto donde se encontraban, hacían actividades comerciales, actividades lúdicas, ceremonias. Inclusive los indios decían que el Cerro Nutibara era el ombligo de su mundo, porque está en todo el centro del valle, absolutamente en todo el centro del valle, el Cerro Nutibara, ese. Y era también un otero o una atalaya para poder mirar si venían hipotéticos enemigos. Actualmente hay 7 cerros tutelares en Medellín, ¿ya? Vamos a hacer la cuenta. Los 7 son Pan de Azúcar. el Pan de Azúcar, el Cerro de las Tres Cruces, Sí. ya, el de Santo Domingo Sabio, el Volador, el Picacho, Nutibara y el que queda aquí arriba, ¿cómo se llama este cerro? El Punto Itagüí. El que queda arriba de Las Tres Cruces. Belén. De Belén, el Barcino. Esos son pero ellos tenían 3 cerros Sagrados. que eran sus cerros tutelares, Sí. que eran el Pan de Azúcar, el Volador y el Picacho. Y les sugiero que se lean de Luis Fernando Macías un libro que llama La Flor del Ilolá, La ¿Qué? Flor del Ilolá. que tiene que ver con esos 3 cerros. Es una historia indígena, pero tiene mitología griega. O sea, para mí, el mejor libro que ha escrito Luis Fernando es ese, La Flor del Ilolá. Nos quedamos, Néstor, con la propuesta que usted hace dentro de un mes. No, de hablar de Juan Antonio Moni Velarde. Claro. Del regenerador. De venir acá y nuevamente encontrarnos con Guillermo y empezar a hacer un recorrido por tantas historias que podemos contar de Porque nuestra es que ciudad. dejamos por fuera un personaje determinante de la cultura y de la historia de Antioquia, que fue el regenerador Juan Antonio Moni Velarde, que llegó aquí en el siglo XVIII. Todos los sábados a las 9 de la mañana nos encontramos en Caracol, en Cubo Cubo Radio, programa con Tradiciones, Tradiciones de y Don Guillermo. ¿Está bien? Antioquia. Sí, señor. Está bien la Como cuña. Y don José José Manuel Manuel Restrepo. Y don José José Manuel Restrepo, que es otro enamorado de estos cuentos. Qué bueno. Eso es una maravilla. Algún José día hay que Manuel traerlo Restrepo aquí. Fernández de Soto, ¿no? Fernández de Soto. Aquí lo traemos para el próximo. Néstor, gracias. A ti, Juan, perdón, César, por invitarme a tu programa. Muchísimas gracias. A tan maravilloso programa. Sí, por Guillermo, invitarme. chao, gracias por venir. César. Y a ustedes, Muy amable. pues teníamos un objetivo de dejarles muy claro porque hoy cumplimos 400 años. 400 años. Nos vamos, esto es Enhorabuena a través de Televid, esta obra de la Congregación Mariana. Hasta pronto.